Doctor Francisco Valdés, en la historia de Emilio, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Tú eres biólogo, eres gerente médico del área de fertilidad de Merck en México y es importante estos procesos para recuperar al rinoceronte blanco y otras especies. En la historia de Emilio a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo es el procedimiento, pero yo tengo una duda, ¿cuándo es extinto? ¿Cuándo se dice el pájaro carpintero está extinto? Y luego aparece otros ejemplares de pájaro carpintero. ¿Qué significa eso? Sí, Porque a mí me dices extinto y es ya no hay, punto, se acabó. Pero exactamente. parece que eso en las especies no es así. Exactamente, sí, sí, Fernanda. Realmente el concepto de extinción, desde el punto de vista biológico, hace referencia a que no existe una pareja que pueda concebir o que pueda generar nuevos ejemplares, ¿no?, de la especie. Entonces, se puede considerar prácticamente extinto a una especie en donde ya no tienes, por ejemplo, machos o ya no tienes hembras. En el caso del rinoceronte blanco, se podría considerar prácticamente extinto porque ya no hay machos, ¿no? Afortunadamente tenemos muestras seminales de Sudán, como se comentaba, pero no se pueden reproducir tampoco en libertad, que eso es algo fundamental. O sea, las especies deberían de poder reproducirse libremente sin intervenir, y esto no necesariamente se puede cumplir en todas las especies. Entonces, estamos hablando en este caso de una especie que está en peligro crítico de extinción. Estamos a un paso de considerarlo extinto. Si los esfuerzos que se pudieran hacer no llegan a buen término, la especie estará extinta en algún momento, ¿no? Fíjate, lo que está diciendo Fer, lo que estamos escuchando, al final de cuentas, uno de los riesgos que se corre, el mayor riesgo que se corre, y lo platicábamos, es que si el esperma o los espermas de Sudán no sirven o no funcionan o no se dan en estos embriones, entonces prácticamente se acabó la especie. Exactamente. Y no solo es el esperma, porque, bueno, como comentabas, se extrajo esperma de un macho adulto mayor. O De sea, 90 años. aproximadamente, como si Edad, fuera, como si edad fuera hombre, edad ¿no? hombre, Y como un adulto entonces mayor. esos espermas funcionan. Esos espermas, evidentemente, funcionan y se ha comprobado que funcionan, fertilizan, porque hoy tenemos varios embriones de este ejemplar, ¿no? Pero por otro lado, lo que importa también es la calidad del óvulo, del ovocito, en este caso de las hembras de rinoceronte, que de una de ellas se obtuvo a una edad aproximada de unos 30 años, un poquito menos, y otra a una edad de entre 10 y 15 años, más o menos. No, 20 años aproximadamente, ¿no? Que es la hija De Sudán. de la hembra. O sea, una de las dos hembras, o sea, la hembra es madre Es Ah, nieta, es digamos. nieta de Está Sudán. bien, exactamente, para exactamente. poderlo entender Entonces, más o menos en eh, árbol sí, genealógico. sí, sí. Entonces, por supuesto que ambas edades importan, ¿no? Para poder lograr una generación de individuos tanto sanos como viables, ¿no? En este caso. Entonces, eh, veremos qué pasa, ¿no? ¿Es Después de... muy costoso hacer esto? Suele ser costoso, por supuesto, sí, porque involucra no solo desde el punto de vista económico, como comentabas, es un procedimiento que desgasta, es un procedimiento que lleva tiempo, es un procedimiento que está expuesto también pues, a las probabilidades, no es 100% seguro, me refiero a obtener crías en el 100% de los casos después de ¿Se parece en realizar el un caso de lo procedimiento. que se hace en humanos? Por supuesto, se parece, ¿no? Los procedimientos o las etapas que se llevan a cabo son muy similares. El manejo de los gametos es diferente. Afortunadamente, las especies animales o muchas especies animales, sobre todo bovinos, por ejemplo, que es algo que se hace desde hace mucho tiempo, reproducción asistida en bovinos, ovinos también, los gametos no son tan frágiles, ¿no? El manejo tanto del semen como de los óvulos no es tan frágil como el caso del ser humano. Entonces, las etapas son muy similares. Por supuesto, se lleva a cabo una punción ovárica, se extraen los óvulos de los ovarios, en este caso del rinoceronte, pues, ¿por qué tenemos tan pocos óvulos? Porque ya tenían pocos, las hembras ya no tenían tantos. De hecho, Es que en el 2015 se comentó que las hembras no podían concebir de manera natural. Se intentó la reproducción de manera natural y no quedaron embarazadas. Entonces se dieron cuenta que se tenían que hacer procedimientos más allá, como el caso de la reproducción asistida, para poder conservar la especie, ¿no? pero por qué llegamos a ese límite? ¿Por qué en la humanidad, con la tecnología que tenemos, con los avances, esperamos hasta que el último rinoceronte blanco de 90 años muera?
O sea, ¿por qué esperamos hasta Sí, allá? realmente es un tema desafortunado. A los seres humanos nos compete de alguna manera también el tema de la extinción de especies. Hay muchos otros factores, pero uno de los más importantes es ese. Y en este caso, bueno, se ha esperado una gran cantidad de asociaciones y de elementos que pudieran estar alineados para poder intervenir, ¿no? Por supuesto, la caza furtiva del rinoceronte ha sido acelerada. O sea, se estimaba que se perdían cerca de 1,000 rinocerontes anuales. O sea, al inicio del siglo teníamos miles de rinocerontes libres, ¿no? No sé, en 2003 aproximadamente teníamos como 30. Y eso que ya había subido el número de especies, porque ya se habían podido, pero el número de ejemplares, porque ya Es se había decir, podido esos 1,000 reproducir. muertos por el hombre. La mayoría sí, por caza furtiva, por supuesto. Sí. Porque también decía hace un momento con Emilio, en la historia de Emilio, son muy agresivos los rinocerontes. Entonces, si están en parques, por ejemplo, naturales, como sucede en Kenia, los depredadores, no sé, los leones, en los ataques son brutales. Claro. Se acabaron los leones a 11 rinocerontes Claro. negros de una Claro. tajada Sí, en una semana. Así es. Es parte ¿Qué es la cadena de...? la cadena trófica, es natural que esto Es suceda. natural, Que esto exacto. suceda. Pero este proceso acelerado de extinción se debe uno a eso y otro a una reproducción, en el caso de los rinocerontes, lenta. ¿Sí? Como saben, o sea, el rinoceronte, la gestación del rinoceronte lleva aproximadamente 18 meses. Es muy, muy larga. Entonces, es por esto que necesitamos alternativas. Hoy cuando hablamos de la conservación del rinoceronte, el tema de, por ejemplo, y lo que nos compete a nosotros, o lo que nosotros podemos apoyar como empresa, el tema de la incubadora, que gracias a esto también se ha podido manejar, manipular y cultivar a estos embriones para llevarlos a un desarrollo suficiente como a poder transferirlos en un futuro y poder lograr el embarazo en caso de que pueda suceder, ¿no? Ahora, ya esto, decíamos, es prácticamente uno de los pasos, los Así primeros es. pasos para, Ujú. para otras especies en este caso, ¿no? Y también ahí se volvería viable para especies, decíamos, del búfalo quizá, o en este caso en México el cocodrilo, que también Sí. ya hay una alarma en cuanto a que se están empezando a desaparecer. Habría otras especies Pues que el supongo que lobo tendrían que... mexicano. El lobo El lobo mexicano, mexicano, por yo me supuesto. imagino El pájaro carpintero. que van a Sí. intervenir en eso, ¿no? Hoy existen ya grupos que trabajan, por ejemplo, en el tema de la conservación, específicamente del lobo mexicano. Esto es un esfuerzo encomiable. Nosotros estamos realmente orgullosos de que eso se pueda hacer en México y, por supuesto, de colaborar o ser parte de, o sea, como vimos aquí, una sola, ya sea empresa, institución, personal, etcétera, no cubre o no puede cumplir con el cometido. O sea, se tienen que unir muchísimos esfuerzos para poder lograr el Y objetivo. ni un solo país tampoco. Y ni un solo puede país, por supuesto. Esto es un tema mundial, ¿no? Entonces, sí requerimos la acción de todos para poder lograrlo, ¿no? ¿Cómo descongelas el semen? ¿O cómo O descongelas? Ajá. Más bien, ¿cómo lo congelas y luego cómo lo descongelas? Sí, ¿Cómo es? ¿Con nitrógeno? exacto, es un procedimiento. En humanos se utilizan unas pequeñas cápsulas. Anteriormente se manejaban pajillas en animales, por ejemplo en bovinos, se sigue utilizando así, que es la muestra de semen se introduce en una especie como de catéter largo, ¿no? Esto se congela en nitrógeno y se deja congelado. Entonces cuando se va a descongelar el semen, normalmente se saca una pajilla, se descongela de manera rápida. Y se introduce en Sí, haces un cambio, la hembra. haces un cambio de tanto de temperatura como Híjole, es de que ahí está el entorno. tema. Y evidentemente el riesgo es de que pues, Se pierdan. pierdas algunos espermatozoides, algunos mueran, algunos se fragmenten. Esto es algo natural. Por eso hablamos de probabilidades. El procedimiento es seguro, está hecho desde hace muchísimo tiempo, es controlado en muchos de sus procesos, pero no podemos evitar el tema de la pérdida de algunos espermatozoides por el simple procedimiento. Hoy cada vez se hacen mucho mejor. Las tasas de supervivencia espermática son cada vez más altas, pero siempre el riesgo existe, ¿no? Y ya después de que se obtuvo el semen, o ya se tiene listo como para hacer la inseminación, que de manera coloquial se habla de técnicas de reproducción asistida como inseminación, no es necesariamente así, es una de las técnicas, la inseminación, pero por ejemplo en estos casos, en el caso del rinoceronte, no se utilizó inseminación, se utilizó un procedimiento de fertilización que se llama ICSI,
que es la inyección intracitoplásmica del espermatozoide. Ya que tengo este semen descongelado, ahora selecciono los espermatozoides que veo que se mueven muy bien, que tienen una morfología adecuada, que están capacitados, y ahora sí lo que hago es en el laboratorio fertilizar los óvulos, o sea, introducir ese espermatozoide dentro del óvulo, en este caso de la rinoceronte, ¿no? Ya In que vitro. In vitro, ese es un procedimiento totalmente in vitro. Por eso hablamos de reproducción asistida, porque estamos asistiendo, estamos ayudando a los gametos a que puedan unirse y a que la fertilización se pueda llevar a cabo. Entonces, cuando hacemos este procedimiento, no todos los óvulos van a ser fertilizados, que fue lo que sucedió en el caso del rinoceronte. Fueron 9 óvulos aproximadamente que fertilizaron, y de los 9 se generaron 3 embriones. Quiere decir que en el proceso de desarrollo de los embriones se van muriendo, se van descartando, o simplemente no van desarrollándose de manera adecuada estos embriones. Entonces, no es porque el procedimiento haya sido mal hecho, es precisamente por la misma calidad de los gametos, la edad misma de los progenitores en este caso, que son un factor limítrofe para que podamos tener a futuro embriones que puedan ser viables, ¿no? Ahora, ya que tenemos estos embriones, la pregunta sería, ¿será suficiente el número de embriones que tenemos hoy para asegurarnos que vamos a tener una cría? Digo, eso no lo podemos saber. No, pues eso es terrible no poderlo saber, ¿no? Eso no lo podemos saber todavía, Porque es un entonces, tema probabilístico. ¿cómo vuelves a la recuperación de la especie? Lo que Claro. se necesita, Si no sabes lo que con cuántos elementos sí, lo que debes se de contar, necesita ¿no? es seguir capturando o colectando óvulos y seguir fertilizándolos en mayor número posible para tener las mayores probabilidades de generar tanto embriones y al final un embarazo en el caso de la rinoceronte, ¿no? Pero pues que alcance también en el esperma, ¿no? En este caso. Tiene que porque alcanzar ya el esperma, tampoco- ya tiene que haber tampoco hay suficientes óvulos. ahí, en esa parte. Entonces- Porque óvulos sí puedes tener todavía porque tienes 2 hembras. Pero Sí. en el caso de Pero macho ya la calidad no de hay. esos, no, pero la calidad de esos óvulos ya Sí. no son igual. Exacto. Ya no En es la la nieta misma, y sí. hablando de la nieta ya no es, ve la edad que tienen. Ve la edad que tienen esas rinocerontas, ¿no? Es que ese es el tema. Exactamente. ¿Cómo preservas la especie? Primero, si ya no tienes estos ejemplares. Segundo, si solamente te da 3 ejemplares, 9 in vitros, pegaron solo 3, pues esos 3 van a preservar. Sí. Ese es el Ahora, tema. ahora es ahí donde nosotros tenemos la visión y el compromiso de ofrecer la máxima tecnología para poder trabajar con este número limitado de gametos y de embriones que tenemos. Por ejemplo, con el caso de la incubadora, ¿no? Nos podría ofrecer un mejor manejo de estos embriones. Gracias, Fer. Gracias.